minutos, la temperatura en Buenos Aires a esta hora. 18 grados 5 décimas, 86 el porcentaje de la humedad y el cielo parcialmente nublado. Bueno, hablando de anomalías, como recién utilizaba el término nuestro amigo Pancho Olivera, más de 5.000 personas ya han visto la fotografía del señor Juan Dillon en el Zoom nuestro de esta mañana, vestido de Batman, o poco menos. Bueno, pero nada, Marcelo, perdón, te interrumpa, seguramente va a seguir, pero no se ha dicho nada, no lo veo en este momento, pero no se ha dicho nada del baile de uno de los protagonistas. Espero después. Sí, como lo vamos a comentar, por supuesto, el episodio. Comentarios, sobre, pues es otra. Nada, Nicolás, escandaloso baile. Bueno, vamos pero a este programa necesita un superhéroe, Marcelo, y yo creo que no hay ninguna duda, además por las condiciones físicas, digamos. Si acá tiene que haber un superhéroe, es Dillon. Si yo abro acá mi cuenta oficial de Instagram, no podemos darle la vuelta a manzana, Marcelo. La mano como oficial, y abro en historias. Maravilloso. Ahí está la fotografía de Juan Dillon. Yo le puse Juan Dillon, integrante junto a Romina Aldana. Sí, pero está con Nicolás Singer y Willy Cohen del equipo Longobardi por CNN esta mañana desde París. Pero está con el baticinturón, está con la batisoga. No hice ninguna consideración, solamente mi misión en CNN es mostrar la información. Y por lo tanto estamos mostrando a Juan esta mañana en París y hay 5.200 personas que han visto esto y tendrán un juicio, obviamente que el juicio de cada uno a mí me gustaba mucho el batigás que te quedabas dormido. Qué lindo el batigás. Bueno, los invito a todos a compartir el segundo capítulo del resumen de hoy. Juan, estás invitado, Willy también, ya vuelve Nico Singer, Romina, ahí vamos con el repaso general de todo lo que está ocurriendo esta mañana en la Argentina y en el mundo, aquí en CNN Radio. Vamos. Kirchner escribió un tuit, y entonces claro, se volvió noticia, ¿no es cierto? Un tuit muy infantil, si uno lo tiene que mirar desde algún lado, ¿no? ¿Es en serio, se preguntó Cristina, que solo el periodista Matías Mousset se dio cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina, tu país? Qué raro, se dice, ¿no? Con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios, la casta de la que nadie habla, utilizando una palabra que ha adoptado el señor Kirchner de Milei, claro, inefable señor parafraseando Milei, ¿no? Bueno, ¿qué había escrito el periodista Matías Mousset? Mañana, dijo él, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y remueva a los jueces. Gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás. Todo un gran malentendido, toda una confusión, toda una cosa muy mal hecha, digamos, que termina con una declaración completamente infantil de la señora Kirchner, que por supuesto no fue él el único periodista, todo el país está ocupándose del tema. Se ve que la señora Kirchner no ve las noticias o no lee los diarios, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, en este contexto, lo que está ocurriendo es que finalmente la Corte va a reasumir esta semana el control del Consejo de la Magistratura, y esto ha generado amenazas contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati, que recordamos fue ministro del presidente Kirchner, ministro de Justicia, y que renunció como consecuencia de un escándalo de corrupción vinculado a la construcción de cárceles. Sí, efectivamente. Y soy testigo del asunto porque me lo contó él a mí en un almuerzo. Así que, chao. Bueno, total que ha habido amenazas de muerte, hay amenazas de marchas contra la Corte, ahí como ya ocurrió en otras oportunidades, y hay todo un tironeo político y judicial escandaloso alrededor de la independencia de la justicia en la Argentina. Así que... Sí, hay que entender, Marcelo, que todo esto se da porque la semana pasada la Corte Suprema rechazó una serie de recursos extraordinarios muy importantes que la defensa de la vicepresidenta estaba interponiendo en las causas de corrupción por el tema de la obra pública. Es decir, el fastidio me parece que no es tanto por el Consejo de la Magistratura, sino por las decisiones de la Corte de permitir que sigan avanzando las investigaciones justamente que afectan a la vicepresidenta. Bueno, saben ustedes que la UIF, que encabeza un señor llamado Juan Carlos Otero, y la AFIP, que encabeza Mercedes Marcó del Pont, han pedido formalmente que la señora Kirchner sea sobreseída
en la causa en la que se investigaba el señor Lázaro Báez, que fue condenado a 12 años de prisión por lavar 55 millones de dólares. El argumento que sostienen la AFIP y la UIF es que la señora Kirchner no tenía nada que ver con Lázaro Báez, ¿no? Bueno, también ahí tenemos que decir un caso único. Es decir, es un caso único en la historia donde los organismos que tienen que investigar la evasión impositiva básicamente dicen que no la van a investigar. Es al revés, se supone que la AFIP y la UIF están para investigar. Exactamente. En todo caso el juez puede sobreseer. Claro, exactamente. Bueno, en cuanto a la política, hoy el presidente retoma la actividad oficial a la mañana, recibiendo a las 11 de la mañana en la Casa Rosada al presidente del Ecuador, que es un ex banquero que se llama Guillermo Lasso, que reemplazó al presidente que había reemplazado al presidente Correa. ¿Cómo se llamaba? Que después se peleó con Correa, me olvidé el apellido. Me sale Lalín, pero no sé si era Lalín o... Sí. No, bueno, no importa. Alquín, no, ese era brasileño. No, Lenín Moreno. Lenín Moreno, sí, efectivamente. Muy bien. Bueno, que es lo contrario, digamos, este hombre Lasso a Rafael Correa, ¿verdad? Bueno, así que de este modo el presidente va a hablar, va a reunirse con el señor Lasso, y según leí, se espera que ambos presidentes hagan un anuncio sensible para la región. Bueno, veremos qué pasa. Okay. En Ecuador hay dolarización, ¿no? Recordemos, digo. Sí, hace mucho, ¿no? Claro, claro. Hace mucho tiempo. Yo no creo que en la Argentina sea viable semejante cosa. No, pero cierto, digo... Bueno, obviamente hemos conversado con Enrique Sebas, que con Pacho Olivera, inclusive con Willy, respecto de este culebrón, respecto a los cambios de gabinete, que sí, que no, que va a ser, que cambia todo, que no cambia nada. Bueno, todo esto, se esperaba finalmente que este fin de semana ocurriese algo significativo, siendo que es obvio que esto así no puede continuar, pero... pasó para el 25 de mayo, Marcelo. Obviamente eso no ocurrió. Recordamos que el viernes pasado, el canciller, que actúa también como vocero del presidente, Santiago Cafiero, dijo: solo el presidente es imprescindible. Bueno, acá no hay nadie imprescindible. Yo tampoco, según la Constitución no es así, la Constitución dice otra cosa. Esto habrá aparecido en respuesta al comentario del jueves de la señora Kirchner, del miércoles pasado, en la asamblea esta de la Eurolat, cuando la señora Kirchner dijo no solo que la banda y el bastón no significaban el poder, sino que le agregó un comentario aún más crítico sobre Fernández, cuando dijo que peor es si no se hacen las cosas que hay que hacer, ¿no es cierto? Y hubo algo peor todavía que todo eso, que es lo más importante, que es cuando ella planteó directamente que había que cambiar el sistema institucional de los países. Pero bueno, eso finalmente pasó desapercibido. Cafiero va a ser recibido este viernes próximo por el Papa, que ya recibió a la otra parte del conflicto. Claro. Que es Guado de Pedro. ¿Se acuerdan cuando los papas mediaban en las guerras? Claro, bueno, ahí está. Bueno, ahora los papas actúan de mediadores en los gabinetes. Las guerras internas. Yo recuerdo al Papa Juan Pablo II actuando Cardenal Zamoré, claro, en la guerra, en una eventual guerra de Argentina con Chile. ¿Cómo no? Exactamente. Todo el mundo espera que el Papa hubiese una actuación más preponderante en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero bueno, el Papa obviamente está involucrado en una guerra nuclear, ¿no es cierto? Que ocurre en el seno del gabinete del presidente Fernández. Los gobernadores, Willy habló la semana pasada de una eventual conformación de una suerte de liga de gobernadores, como aquella que actuó en la época del presidente Duhalde. Le están pidiendo al presidente Fernández que también actúe, ¿no es cierto? Dicen, si no actúa, vamos a adelantar las elecciones, vamos a desconectar las elecciones de las provincias, claro, de la elección presidencial. Había una reunión esta semana en el CFI que fue suspendida, fue postergada la reunión de los gobernadores de esta semana. Las internas llegan al nivel de, no ya entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sino dentro del gabinete del presidente Fernández hay internas por la aplicación de este impuesto a las ganancias inesperadas, e inclusive leí que hay unos tironeos entre el gobernador Kicillof y su jefe de gabinete, Martín Insaurralde, para ver quién es el próximo gobernador. Quiere decir que todo esto que estamos viendo es una gran pelea por el poder, ¿no? Claro. Totalmente. O sea, a ver, generalmente los países resuelven sus disputas por el poder a través de procedimientos electorales. Claro. Entonces, la gente vota, la política acepta el resultado
y el poder queda resuelto por algún tiempo. Argentina tiene este problemón de que hace mucho tiempo a esta parte las elecciones no están resolviendo el problema del poder, ni están determinando liderazgos más o menos relevantes. Entonces, claro, la pelea de poder sigue todo el tiempo. Entonces, todo esto que estamos viendo en la economía, en la justicia, en el Consejo de la Magistratura, en la política, en el gabinete, dentro de los gabinetes, es en el fondo una gran pelea por el poder. Es eso. El país está en un segundo plano en esta historia, ¿no es cierto? Se agiganta, según he leído este fin de semana, la figura del señor Milei en este contexto, obviamente. Leí un reportaje muy interesante que le hizo Jorge Fontevecchia a Jaime Durán Barba, que planteó que Milei podría estar presente el año próximo en el balotaje, ¿no es cierto? Wow. Bueno. Sí. Bueno, así que Y pensá que en Francia, con 22 puntos, 23 puntos, estás en el balotaje. Bueno, ya conversamos del tema. El ministro Guzmán viaja a Washington, presumo que será esta noche. Eventualmente habrá o no algún anuncio de un ministro que se ha convertido, según hemos leído hoy a Jorge Liotti, en una suerte de bastión de la pelea de Alberto Fernández con el presidente de Kirchner, pero que al mismo tiempo no actúa como un bastión, pero no como un ministro de Economía, ¿no? Seguro. Entonces es como una alteración, una anomalía muy generalizada. Guzmán ha convocado a audiencias públicas para subir la luz y el gas. Saben ustedes que por lo menos el 70% del déficit fiscal se explica por los subsidios. Yo conté el otro día, yo pago 2.000 pesos de gas. Y mi casa no es una casa humilde, o como ustedes imaginarán, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, Porque eso tenés gas natural. Si tuvieras garrafas... Obviamente, pagaría más. Pero obviamente esta cuestión de la convocatoria de los aumentos agrava, acentúa las internas en el gabinete y en el gobierno, porque el kirchnerismo relaciona estas cuestiones con la eventualidad de una derrota electoral el año... Sí, si no hubiera fracasado la política económica, Marcelo, si la inflación no estuviera donde está y la situación social no estuviera donde está, no habría problemas políticos. En definitiva, la pelea política es por el fracaso de la política económica, ¿no? Bueno, al mismo tiempo el ministro Guzmán avanza, según leemos esta mañana, en la creación de este impuesto llamado la renta inesperada, que es un esfuerzo inútil del ministro, porque esto no pasa por el Congreso. Así es. Entonces yo, francamente, no... Además, la renta inesperada, ya explicamos, se la llevó el gobierno. Obviamente. Con las retenciones. Digamos, es alucinante que se invierta el tiempo de un equipo económico en una iniciativa que no va a prosperar. Claro. ¿Qué es lo que pretende este hombre? Bueno, amigarse un poco con Cristina, de alguna manera, ¿no? Dar alguna respuesta, repartir subsidios, Marcelo. A ver, Cristina Kirchner se opone al acuerdo con el fondo. Cristina Kirchner quiere sacarlo a Guzmán. Cristina Kirchner está con Rusia. Cristina Kirchner quiere fulminar a la Corte. Cristina Kirchner. ¿Y qué hay? Lo que cuenta acá no es Cristina Kirchner, es el presidente. El problema es el presidente, no Cristina Kirchner, ¿cierto? Cristina Kirchner sabemos que no lo quiere más a Guzmán, que no quiere subir la tarifa, no quiere acordar con el fondo, que quiere estar con Putin. Eso está claro. El problema es el resto de la política y el presidente en particular, que no reacciona frente a semejante cosa. Bueno, la carne subió 8,5 en marzo, señor. Y lleva 60% de aumento en el último año. Ajá. Y va a seguir subiendo porque no hay terneros, Marcelo. El efecto de la sequía ha generado una escasez de terneros impresionante, según escuché este fin de semana. Mañana suben los taxis en la ciudad de Buenos Aires, un 30%, sí. Exactamente. Hay problemas con las importaciones todavía, obviamente, y esto va a seguir, en informática, repuestos e insumos, software, autopartes, indumentaria, insumos para la producción, todos complicados como consecuencia de la falta de repuestos. Y me llamó la atención que una iniciativa, yo no la conozco mucho, pero había un proyecto de crear una compañía entre la empresa argentina Arcor, que es la empresa alimenticia más relevante del país y de las más relevantes del mundo, con una empresa llamada Ingredion, que es una empresa de ingredientes. Y el gobierno le está bloqueando el proyecto. Sí, una decisión de Roberto Feletti, que es más una vendetta contra la compañía Arcor por el tema de los controles de precios, obviamente. Este es un procedimiento que también tendría que intervenir el presidente acá, ¿no? Estamos hablando pero sin duda, de una de las empresas argentinas que más empleo da, que más impuestos paga. Exactamente. Y otra cosa muy loca que apareció esta mañana recién
es este proyecto de comprar, que el gobierno compre tierras para que las maneje la gente de Juan Grabois, ¿no? En este concepto que viene hace mucho tiempo, de que la ayuda, el enorme asistencialismo que pone en práctica Argentina, porque Argentina, atención, tiene semejantes niveles de pobreza y de indigencia, aún con un nivel de asistencialismo muy alto, ¿no? Puedes decir, mira, hay países que tienen mucha pobreza y mucha indigencia, pero no tienen el grado de asistencia estatal que ofrece la Argentina. Bueno, Argentina está al tope, ¿sí? no puede subsidiar más, y aún así tenemos estas tasas de pobreza. Dicho esto, la idea, por lo que leo esta mañana de parte de Guido Carelli en Clarín, es que han llamado a la licitación para comprar terrenos, para cederlos a personas para que construyan sus casas, pero que esto no sea manejado por el gobierno, sino por Juan Grabois. Como los planes sociales, Marcelo. Sí, es una forma de privatizar la ayuda que el Estado ofrece para atenuar, sin demasiado éxito por otra parte, el tema de la pobreza en Argentina. Obviamente que a mí me parece que por lejos el asunto de Ucrania es el tema más importante del momento y del mundo, por lejos y por mucho, como consecuencia del estado de cosas y de las perspectivas que hay a partir de los últimos acontecimientos para los próximos tiempos. Lo que está pasando es muy grave, involucra al mundo entero, y vamos a repasar esta historia en el siguiente capítulo de aquí en Longobardi por CNN, en Radio CNN de Argentina. Ya venimos enseguida, gracias. 9:38 minutos, temperatura en Buenos Aires 18 grados 5 décimas, humedad 86%, ya el cielo parcialmente nublado, salió el sol, ya va a continuar a la tarde quizás con cielo mayormente nublado, pero con una máxima de 23 grados. Bueno, prácticamente 7.500 personas han visto esta mañana la fotografía de entrecasa del señor Juan Dillon allí en la ciudad de París, con su buzo de Batman y su gorrito. Pobres. Que a mí me parece bien que la gente pueda acceder a la intimidad de los programas y de las personas que los, y aparte, que los hacemos, ¿no es cierto? Así son las cosas. Al mismo tiempo, te cuento, Nico, que Juan estaba reclamando... Sí, claro, sí. Una explicación sobre lo que él entendió, y Willy presumo que lo mismo. Gravísimo. Y bueno, hay que cuidar la imagen. Gravísimo. Ahí, viste, este es un programa... Gravísimo, las imágenes del fin de semana del señor Nicolás Singer bailando, una persona que uno debe considerar prestigio, información de calidad, lo tengo, intentamos brindar todas las mañanas. Nos manchás a todos, Nico. Pero que no se puede conjugar una cosa con la otra. Por supuesto que sí, pero escúchame. Son situaciones artísticas. Yo vi en Instagram. Ellos de envidia. Vi en Instagram tu escena con tus compañeros de TN. ¿Quiénes eran? Sandra Borghi. Es la que promueve todo eso. No se sube. Una diosa total. Ahí está el señor Ignacio González Prieto, especialista en temas policiales. Eso por supuesto, tipo recontra serio. Y una colega. Lo conozco. ¿Lo conoces? Recontra serio, bueno, de vez en cuando descarrila. Bueno, ¿Quién más tenemos ahí? Sofi Terrile. A Sofi, sí, también, todo es espectacular. Ellos bailaron en pantalla, en TN, al ritmo de mis amigos de Los Palmeras. Que son los capos totales, y que a mí me parece muy bien, por supuesto que yo a veces canto, que ustedes puedan bailar, porque finalmente la comunicación es todo. Claro. Sí. La comunicación ¿cantaste en el Colón con los Palmeras? No, cantaron ahí empezó el desbarranco. Yo también canté con ellos. Pero en el Colón son grandiosos los Palmeras. Sí, claro. Son fenomenales. ¿Qué? Digo, nunca bailó. No, pero Dislate y digamos de Marcelo Longobardi. En ese momento empezó el descarrilamiento. Exacto. Que bueno, derivó mejor no. Sí, mejor no. Vos llegás hoy y sigan bailando, es genial. Claro que sí. Listo, Marce, entonces. El problema no es con los Palmeras. Palmeras está perfecto. Son los nuevos tiempos que corren en los medios de comunicación. Me critica un señor que se pone esa remera de Batman. Por favor. Bueno, le mandamos un abrazo muy grande a un querido amigo y periodista argentino que se llama Claudio Jacqueline, que me mandó esta mañana un muy lindo mensaje, que si lo tengo por acá se los voy a... Acá hay un oyente que dice lo que se rió viendo a Juan, obviamente, como corresponde, que me pone Claudio. ¿Dónde estás, Claudio? Espera un chiquito. Sí, señor, firma una nota espectacular hoy también. Escuchando ¿dónde está?
Querido Marcelo, se te va a extrañar su mensaje anterior. Felicitaciones por el regreso, Marcelo. Una alegría para la audiencia matinal. Mucha mer, gran abrazo. Claudio Jacqueline. Claudio, un abrazo. Un abrazo grande. Con mucho cariño. Bueno, les cuento cómo está el panorama internacional. Hay 2 o 3 temitas previos a lo de Ucrania. Hubo este episodio nosotros lo comentamos temprano. El viernes el presidente Biden asistió a un acto en Carolina del Norte, ¿no? En una universidad, si yo no me equivoco. Y cuando terminó su discurso, se dio la vuelta y saludó a alguien que no estaba. O sea, le dio la mano a alguien que no estaba. Han trascendido algunas explicaciones, por ejemplo, que debía haber habido alguien ahí, entonces Biden hizo un gesto automático, digamos, y la persona no estaba, que saludó de ese modo a gente que no se le veía en la transmisión televisiva o en la filmación, o que efectivamente Biden tiene un problema de carácter cognitivo, ¿no? Siendo que ha cometido errores, confusiones y otras cuestiones por el estilo últimamente. En cualquier caso, la noción del declive del presidente Biden en este contexto mundial es gravísima. Sí, claro. Es gravísimo. En un mundo tan convulsionado por cientos de temas, que haya un declive personal del presidente de Estados Unidos es un tema muy delicado, con independencia de que uno esté de acuerdo o no con sus puntos de vista. Al mismo tiempo hay un gran problemón en la ciudad de Shanghái, más que creo yo por el COVID, por la reacción de la gente en Shanghái al confinamiento extremo, a lo que se llama la limpieza dinámica, es el nombre que los chinos le han puesto, a confinar 25 millones de personas para paliar no sé cuántos casos, Juan. Sí, muy pocos casos, alrededor de 4.000. 4.000 son los que se detectaron. Hay, recordemos, casi 4.200 personas fallecidas. Y sí, la alteración ya pública en la ciudad de Shanghái y en las cercanías también hay ciudades confinadas y otras provincias, pero además la preocupación en Beijing. En las últimas horas sus ciudadanos han salido a hacer compras de emergencia, de abastecimiento, por lo que entienden va a ser la extensión del confinamiento, que tiene repercusiones económicas en el mundo y en las proyecciones de crecimiento de China. Faltan alimentos y hemos visto imágenes que fueron publicadas, yo las vi en la BBC, de enfrentamientos entre ciudadanos de Shanghái a los empujones con los tipos disfrazados de astronautas, que son los que tienen que cuidar a la gente. Así que bueno, un tema importante. Y después finalmente, antes de meternos al tema de Ucrania, recordemos que empieza una batalla campal a partir de hoy para ver si Elon Musk se queda o no con la compañía Twitter. Sí. Él ha comprado una parte de Twitter, y hizo una oferta, ¿no? Hizo una oferta por el resto de Twitter, ¿no? Y la junta directiva de Twitter me parece que va a intentar un procedimiento de licuación del capital de la compañía para evitar que Elon Musk la compre. Bueno, les hago un repaso del estado de cosas en Ucrania, para que ustedes tengan noción de lo gravísimo de este cuadro, cuadro de cosas. Para empezar a conversar, se confirmó este fin de semana, lo hicieron fuentes del Pentágono y los propios ucranianos, de que este buque tan irrelevante en el Mar Negro llamado Moskva, de la Armada rusa, fue hundido por 2 misiles disparados por los ucranianos llamados Neptuno. Como consecuencia de lo cual los rusos atacaron la fábrica de Neptuno, de los misiles, que queda en las afueras de la ciudad de Kiev, como debe decirse, la capital de Ucrania. Se supone que esto fue literalmente una venganza de Vladimir Putin por este episodio. En Kiev han encontrado al menos 900 cadáveres alrededor de la ciudad, y lo que va a ser esto en el futuro, ¿no es cierto? Calcinados o asesinados. La televisión rusa consideró al hundimiento del buque Moskva como el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Lo dijo textualmente una periodista vinculada obviamente al régimen de Vladimir Putin en un canal que se llama Rosilla 1. Bueno, y al mismo tiempo hay mucha preocupación porque los rusos advirtieron que pueden utilizar este aparato llamado megabomba, que es una bomba llamada FAB-3000, que penetra blindajes y tiene un grado de destrucción muy, muy grande. Te vuela 400 metros en un solo bombazo, para perforar búnkers, ¿no? Por ejemplo, donde hoy están refugiados las personas que están resistiendo la toma final de la ciudad de Mariupol, que está por supuesto terminada, es decir, es una situación, hay cadáveres calcinados, una cosa todo destruido y demás,
y que de manera muy, muy valerosa hay gente que aún resiste la toma de Mariupol por parte de los rusos en el día de hoy. Falta agua, faltan alimentos, falta calefacción, falta todo, y aún así, y están obviamente sometidos eventualmente a la acción de esta llamada megabomba, aún así resisten en lo que yo creo que es el tema del día. No sé, Juan, sí, si considera sí, la agrupación, básicamente la agrupación Azov, que es el ejército más temido incluso por Vladimir Putin, que está atrincherado, y ha dicho obviamente el presidente Zelensky que no se rendirán, y que en el caso de ser exterminado este ejército no habrá posibilidades de una negociación entre Rusia y Ucrania. Sí, obviamente, gracias Juan, la megabomba podría afectar inclusive al búnker donde se refugia el propio presidente de Ucrania, que se llama Volodymyr Zelensky, que está construido en la época soviética debajo de la oficina oficial del presidente de Ucrania. Obviamente que un bombazo de la megabomba podría terminar con el edificio, con el búnker y con el propio Zelensky, que dicen que van por él. Claro. Que dicen que van por él. Al mismo tiempo, Estados Unidos le envió unos 100 Switchblade, que son unos drones suicidas, son como kamikazes, pero sin personas, ¿no es cierto?, que pueden volar unos 10 kilómetros y atacar con mucha precisión, por ejemplo, tanques, y pesan apenas 3 kilos, y los puede transportar un soldado ucraniano en una mochila. Como consecuencia de esto, fíjense cómo todo se engancha con todo, el gobierno ruso dijo que habrá consecuencias imprevisibles si continúa el envío de armas de Europa y de Estados Unidos a las fuerzas ucranianas. Y obviamente se extiende el temor por el uso eventual de armas nucleares de mayor o menor intensidad, y esto fue dicho primero por William Burns, que es el jefe de la CIA, después por un experto japonés en el tema que se llama Ryo Sahashi, que dijo que efectivamente la probabilidad de usar armas nucleares aumentó de manera drástica, y el propio Zelensky le estaba advirtiendo al mundo de que Putin podría hacer obviamente cualquier cosa. Al mismo tiempo, y como consecuencia de considerarlo un personaje hostil al régimen de Rusia, Putin le prohibió la entrada a territorio ruso a Boris Johnson y a gran parte de su gabinete. Yo presumo que obviamente él no tenía intención de ir a Moscú, pero de hecho no podrá hacerlo. Y finalmente, me resulta que la frase más relevante del fin de semana pertenece al propio Volodymyr Zelensky, que dijo: no le creo al mundo después de haber visto lo que está pasando en Ucrania. Y a mí me da la impresión de que ha llegado el momento de que el mundo empiece a pensar de qué otro modo va a encarar este problema antes de que sea demasiado tarde. Las cosas están lo suficientemente agravadas desde todo punto de vista, militar, geopolítico, humanitario, como para que el mundo siga haciendo lo poco que hace, ¿no es cierto? Haciendo que empuja. Haciendo que empuja, efectivamente. Bueno, ni hablar, por supuesto, de la posición argentina, que quedó estampada este fin de semana ya con la definición de este grupo Eurolat, que por presión del kirchnerismo ha evitado toda condena a esta masacre, a este genocidio que está ocurriendo en este momento en el centro de Europa.